Canal Enciclopedia. En este video podrás obtener mucha información sobre filósofos muy conocidos como Tales de Mileto, Buda, Pitágoras, entre otros. Así que si quieres saber más sobre la filosofía antigua, continúa viendo el video. Buda, fundador del budismo. Nacido entre la actual frontera entre Nepal e India entre los años 560 y 480 a.C. El Buda nació como un ser humano normal, que a través de su esfuerzo alcanzó la sabiduría y completa sensibilidad de todo lo que existe. Dicho en otras palabras, él despertó su propio potencial y a la naturaleza verdadera del mundo que lo rodeaba. Sentado a orillas del río Ganges, alcanzó la iluminación. Se dedicó a la doctrina o a predicar la ley suprema de todas las cosas, el Dharma. La doctrina budista considera que Buda, en el momento de despertar, tuvo una comprensión acerca del sufrimiento, o sea, las causas del sufrimiento y cómo eliminarlos, de las cuales aparecen 4 verdades. Una de ellas es que en el mundo existe el sufrimiento. 2. Este deriva de los deseos humanos y de la ignorancia. 3. El único camino hacia la salvación pasa por la renuncia voluntaria hacia los deseos. Y por último, la salvación se consigue por la vía de 8 nobles principios: la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, el medio de existencia correcto, el esfuerzo correcto, la atención y la concentración correcta. La aplicación de los anteriores dichos principios se consigue la vida media, la cual abre las puertas a una existencia equilibrada, el nirvana, es decir, el desvanecimiento del mundo, que da como resultado la liberación, o sea, un estado de liberación, para lo cual se persigue el agotamiento del karma y de la cadena de las reencarnaciones. El budismo estima que se debe rechazar la certeza de las enseñanzas hasta que éstas sean comprobadas por su propia experiencia. Muestra el camino para llegar al estado de iluminación a través de la comprensión de la naturaleza, pero cada individuo es responsable de seguir o no este camino. La conciencia religiosa del budismo implica la fe, amor y comprensión. Según textos budistas, Buda muere a los 80 años de edad. Fue el primer filósofo en la Grecia entre los años 624 y 562 a.C. Conoció las matemáticas de los egipcios. Es conocido por sus distracciones al contemplar las estrellas. Con frecuencia caía en los pozos. Como iniciador de la filosofía, fue el primero en preguntarse el origen de todas las cosas. Su filosofía es una fuerte intuición del mundo a pesar de la diversidad. Y aparte no dejó escritos. Los aportes filosóficos de Tales. Como anteriormente mencionó mi compañera Joana, Tales se preguntó todo sobre el origen de las cosas. Y gracias a la figura de Aristóteles sabemos cuál fue su respuesta: el agua. En pocas palabras, su solución fue triple y se resumen en las siguientes preposiciones que marcan el rumbo a las posteriores filosóficas. 1. La tierra flota sobre las aguas. 2. El agua es el origen de todas las cosas. 3. Todas las cosas están llenas de dioses. Y así, para él, todo surge del agua. Todo surge, como la vida. Somos mayoritariamente agua. Y así él piensa que la vida surge del mar. Trimegisto. Cuando él murió, fue divinizado con el nombre de dios Tot, y así los griegos lo llamaron Hermes Trimegisto.
Todas sus enseñanzas fueron celosamente guardadas, por lo que Hermes proviene de hermético, como sinónimo de secreto. Trimegisto significa 3 veces maestro o 3 veces grande. Se cree que escribió unos 300 libros, por lo que creen más probable que se haya tratado de una escuela filosófica y no de una sola persona. La mayoría de sus obras han sido perdidas debido a la destrucción de las bibliotecas, como la de Alejandría, que contenía toda la sabiduría antigua, en sus 600.000 volúmenes. Los escritos de Hermes, en general, hablan sobre el enfoque acerca de las leyes del universo. En uno de sus libros de Asclepio trata sobre Dios, a quien él llama el todo bueno, y ahí nos describe las leyes del universo. Entre los tratados atribuidos por Hermes destacan los siguientes: el Corpus Hermeticum, la Tabla de Esmeralda, el Poimandres, el Kybalium, ciertos libros de poemas y el libro para salir de día, o más conocido como el libro de los muertos. En el Kybalium podemos encontrar 7 principios universales, o también conocidos como los principios herméticos, los cuales son 7 y son: el primero, principio de mentalismo; el segundo, principio de correspondencia; el tercero, principio de vibración; el cuarto, principio de polaridad; el quinto, principio de ritmo; el sexto, principio de causa y efecto; y el séptimo, principio de generación. Ahora les explicaré uno de los 7, que escogeré 3. El principio mentalismo hace referencia a todo aquello que es sensible a nuestros sentidos materiales, pero también es espíritu. Es considerado como una mente universal, infinita, viviente. El principio de ritmo es: todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que a la izquierda. El ritmo es la compensación. Esta secuencia también está ligada con el principio de polaridad. El principio de vibración encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Nada se encuentra en reposo. Todo se mueve, vibra y circula. Es como termino de explicar uno de los 7 términos de Hermes, en los cuales escogí principalmente 3. Aristóteles nació en una pequeña ciudad dominada por los macedonios llamada Estagira en el año 384 a.C. Se interesó desde joven por las ciencias naturales. Su padre fue el médico Filipo II de Macedonia, por lo que desarrolló una permanente actitud científica. A los 17 años se dirigió a Atenas, donde fue discípulo de Platón durante 20 años. Guardó toda su vida una admiración profunda por Platón y afirmaba que este amor era solo inferior por su amor a la verdad. Las obras de Aristóteles se pueden dividir en 2 clases: exotéricos y esotéricos. Los primeros son los llamados diálogos, que eran dirigidos al público; los segundos, denominados monólogos, que eran dirigidos a sus alumnos. Los temas desarrollados en ellos son la lógica, psicológica, ética, metafísica y política. Son los más conocidos el libro Organón, que se divide en los siguientes libros: las categorías sobre el concepto y los géneros supremos. Los primeros analíticos, desarrollo el silogismo; los analíticos posteriores, sobre la ciencia y la demostración; tópicos, sobre la argumentación probable; sofismas, sobre los argumentos falsos. Como hemos mencionado con anterioridad, Aristóteles simpatizó con las teorías de su maestro Platón, pero conforme fue madurando en su formación científico-filosófica, se apartó de las ideas de este. Posteriormente formuló un sistema filosófico que abordaría los siguientes postulados: admite la existencia del movimiento y pluralidad de las entidades físicas; acepta la teoría de
Heráclito sobre los opuestos, ya que esta contradicción le ayuda a explicar el movimiento. De los filósofos milesios acepta la idea de que es imposible que algo proceda de la nada o del no ser. Piensa que no existen los mundos que proponen Platón, concibe que a los seres conteniendo su interior la forma o la esencia de lo que lo hace ser. La sustancia. Para Aristóteles, la sustancia hace referencia al elemento constitutivo de un objeto, por considerado como lo permanente y que sirva de soporte a los accidentes y variaciones que en dicho objeto pueda haber. Él dice: es lo que hace de un compuesto algo que no se resuelve en la suma de sus elementos componentes. Por ejemplo, el concepto de casa no es la suma de C más A más S más A. Los componentes de una casa pueden ser el jardín o no tener un jardín, 5 ventanas, un pórtico. Por tanto, una casa es algo distinto de la suma de lo que se compone. En la teoría de la sustancia, Aristóteles fundamenta su actitud científica y su interés por la naturaleza. Dice: lo que observamos es la naturaleza, de ahí tenemos que partir del mundo sensible. Esta teoría es el centro de la metafísica de Aristóteles y tiene dos acepciones de sustancia. Sustancia primera es la totalidad de una cosa, incluye su ser y sus predicados, tanto esencial como accidental. La segunda sustancia es el ente en sí mismo, independiente de sus predicados. Es lo que hasta ahora hemos llamado sustancia. Y esto se resuelve, se aclara con la siguiente fórmula: sustancia primera igual a sustancia segunda más accidentes. En la sustancia primera se enfatiza lo individual. En relación con el ejemplo anterior, es la piedra que estoy viendo ahora. Esta en particular. En la sustancia segunda se puntualiza la generalidad. Respecto al mismo ejemplo, es la piedra como término genérico. Por tanto, notamos que Aristóteles pone énfasis en el aspecto individual de las cosas. Para él, el mundo de las ideas existe, pero está aquí mismo dentro de cada objeto o persona. Hilemorfismo. Con este nombre se conoce la teoría que Aristóteles propuso para solucionar el problema de la naturaleza de las cosas, partiendo del análisis del movimiento o cambio. Identifica tres elementos: el sujeto del cambio, lo que pertenece a través del cambio, que es la sustancia; el elemento que desaparece para dar lugar al nuevo ente; el elemento que surge al realizar el cambio. Materia, forma y movimiento. Aristóteles afirma la forma es la finalidad de la materia y con ello expresa que la materia tiene a convertirse en una forma. Por ejemplo, la materia del hombre va a tender a ser un animal racional, o el bronce del que va a ser construida una estatua tiende a ser una estatua. En otras palabras, ante este suceso, la materia se organiza. El mundo arquetípico de las formas puras de razón de la mutabilidad del mundo sensible. Se determina entonces que la causa del movimiento es la forma pura. Por tanto, la sustancia es la razón del ser, del venir, del movimiento. Al afirmar que todas las cosas tienden al movimiento. Pues de lo que se basa de Aristóteles, como nos estaba comentando nuestra compañera Cogla, pues vamos a ver ciertos tipos que uno nada más vamos a hablar, que por ejemplo de su filosofía. Dice que acepta la teoría de Heráclito sobre los opuestos, ya que esta contradicción le ayuda a explicar el movimiento. La sustancia primera es la totalidad de una cosa que incluye ser y sus precavidos, tanto esenciales como accidentales. Es lo que sensiblemente que capta de una manera inmediata de la experiencia sensorial, sin preámbulos, por ejemplo, una. Hilemorfismo. Con este nombre se conoce con la teoría de Aristóteles propuso para solucionar el problema de la naturaleza de las cosas, practicando el análisis del movimiento o cambio que se identifican en sus elementos, sujeto del cambio, lo que pertenece a través del cambio, y que es de la sustancia, el elemento que desaparece y que da lugar al nuevo, el elemento que surge al realizarse el cambio. Esas son las partes del hemofilismo. La materia, forma y el movimiento de Aristóteles. Aristóteles afirma que la forma es la unidad de la materia y con ello se expresa la materia que se tiende a convertirse en una forma. La materia del hombre que se va a tener en un animal racional.
o el bronce, que va a ser constituida una estatua en donde va a ser Aristóteles afirmaba que la forma de la finalidad de la materia, y con ella expresa la materia, tiende a convertirse en una forma, por ejemplo, una estatua. En otras palabras, ante ese suceso la materia se organiza. El mundo arquetípico de las formas puras de una razón de la mutabilidad del mundo sensible. Se determina entonces que las causas del movimiento es la forma pura, por tanto la sustancia que es la razón del ser y devenir y del movimiento. Las cuatro causas del movimiento: las causas intrínsecas, la causa formal, la causa material de la segunda, la tercera son las causas extrínsecas, que es la tercera, la causa eficiente, y la causa final, que es el cuarto movimiento de Aristóteles. El motor inmóvil para Aristóteles, que todas las cosas tienen que tener su esencia, así como toda la materia tiende a la forma. Como el ejemplo anterior, el bronce tiene que ser estatua. Eso nos lleva al entendimiento que existe una inteligencia que ha pasado de forma y finalidad todo lo que existe. El hombre, el último tipo de filosofía que nos estaba enseñando Aristóteles, que todos los seres vivos tienen alma. Sin embargo, no todos los seres vivos tienen almas idénticas. El hombre tiene un alma particular con ciertas características que describe sus escritos. Hasta aquí terminamos con Aristóteles. Pasamos a la siguiente. A continuación vamos a hablar del personaje que es Confucio. Es un filósofo teórico, social y fundador del sistema ético, más que religioso, que nos ha llegado hasta nuestros días. Su nombre original en chino es Confucio, literalmente maestro Kong. Este pensador fue el propulsor de la doctrina llamada confucianismo. A los años 50 comenzó sus enseñanzas. Viajaba solo a un lado de otro, instituyendo a otros contados discípulos que se reunían en torno a él. Su forma, como el hombre de saber y carácter, con gran veneración hacia las ideas y costumbres tradicionales, pronto se propagó por el principado de Lu y luego a toda China. El pensamiento de Confucio fue introducido en Europa por el jesuita Mateo Ricci, quien fue el primero en latinizar el nombre como Confucio. La esencia de las enseñanzas se considera la buena conducta de vida, el buen gobierno del Estado, caridad, justicia y respeto y la jerarquía. El cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. El poco legado escrito que dejó el Anacletas, una colección de las conversaciones de sus discípulos, vemos que basaba su filosofía moral en una enseñanza central, el Ren Yen, que es la virtud de la humanidad, y que a su vez basada en la benevolencia, la lealtad, el respeto, la reciprocidad, según Confucio. Además del Ren, las relaciones adecuadas son precisos, los rituales y el sacrificio regular. Confucio pasó el resto de su vida escribiendo comentarios sobre los autores clásicos. Falleció en Lu y fue enterrado en Khufu de Shaodong en el año 479 a.C. El templo y el cementerio de Confucio, así como la residencia de la familia Kong, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1994. Sus frases famosas que dicen debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano. El que domina su cólera domina el peor enemigo. Algún dinero evita preocupaciones, muchos los atrae. Cometer un error y no corregirlo es otro error. Son sus frases famosas y que nos ha dado el filósofo Confucio. Para concluir este video podemos decir que la filosofía antigua es la ciencia que ayuda a resolver los interrogantes del hombre, por ejemplo su origen, y que cada filósofo tiene aportaciones muy diferentes e importantes.